Los recursos naturales. Estaremos hablando de recursos naturales en la página 16 del libro de Medio Natural. Tenemos aquí una primera propuesta que dice clasificación de los recursos naturales. Rodea los recursos que provienen de la naturaleza. Y tenemos tres dibujitos. Un tronco, luego tenemos, por aquí tenemos resto de una piedra y después tenemos una botella, ¿sí? ¿Cuáles provienen de la naturaleza y van a encerrar? Y dice la información, los recursos naturales son todos los elementos de la naturaleza que se generan sin la intervención humana, o sea que Dios puso, ¿verdad?, los recursos naturales. No es que el humano, por ejemplo, no se fue voy a crear un árbol con tronco y le voy a poner hoja. No, eso nace a través de la naturaleza, ya fue creado por Dios. Está en la naturaleza. ¿Qué aprovechamos? Tampoco los animales, por ejemplo. No es que el ser humano se fue y creó un tigre. No, eso ya está dentro de la naturaleza, diseñado por Dios. Aprovechamos para vivir, realizar actividades productivas. Estos recursos pueden ser renovables y no renovables. Vamos con los renovables. Son los recursos que tienen la capacidad de volver a regenerarse después de ser utilizados, extraídos. Entre ellos están las plantas, los animales, el aire, el agua y el suelo. Entonces los recursos renovables son lo que, por ejemplo, un arbolito de mango, por ejemplo. El mango no es que porque un árbol viejo se echó ya nunca más va a haber árbol de mango, sino que se puede plantar la semilla de una fruta de mango y de ese vuelvan a nacer otro árbol de mango, ¿sí? Lo mismo pasa con los animalitos. Una gallina, por ejemplo, cuando pone huevo, no es que porque se usó todo el huevo para la alimentación ya no va a haber nunca más pollito o gallina, no. Muchas veces también la gallina, cuando pone el huevo, ¿verdad? Hasta el tiempo que es debido, cuida ese huevo para que vuelvan a nacer otro pollito y después se convierta en gallina, ¿sí? Y así se va perpetuando la especie. Entonces los recursos renovables son todos los recursos que tienen la capacidad de regenerarse dentro de la naturaleza siempre. Están, por ejemplo, las plantas, los animales, el aire se renueva siempre. El agua también se renueva. Y el suelo. Ahora, los recursos no renovables son los recursos naturales que están en la naturaleza, que no pueden renovarse luego de ser explotados. O sea que luego de usar ya no se puede más volver a renovar. O tardan miles y miles de años en hacerlo. Entre ellos están los minerales, las rocas, el gas natural y el petróleo, las rocas, por ejemplo. Si uno se va y quita de un cerro, quita piedra, roca, ya esa roca, piedra no puedes volver a poner debajo del suelo y que vuelvan a hacer otro cerro o montaña, ¿verdad? Imposible, o sea que ya no se puede renovar una vez que se usa la piedra o roca del cerro. Por eso es que es importante cuidar nuestros cerros. La agricultura y la ganadería constituyen las principales actividades económicas del Paraguay. En el país se producen soja, trigo, caña de azúcar, algodón, maíz, tabaco y yerba mate. Esas son las principales producciones de nuestra agricultura. Entonces se producen, ¿verdad? Soja, recuerden, país sojero es el Paraguay. Trigo, del que se hace la harina, caña de azúcar, del que se hace azúcar, algodón, maíz, tabaco y yerba mate, además de una gran variedad de frutas y verduras. Tenemos la bendición de tener una tierra apta para el cultivo de frutas y verduras. Escribe renovable o no renovable, según el tipo de recurso natural, porque hay recurso natural renovable, recurso natural no renovable. Y tenemos en el primer dibujito un pez. El pez se puede volver a reproducir, sí se puede volver a reproducir, entonces es renovable. Aquí ponemos renovable, ustedes van a ir completando. Después tenemos en el segundo dibujo un río. Y recuerden que aquí en la información decía que el recurso renovable también
es el agua. Entonces aquí también ponemos recursos renovables. Y por último tenemos unos caños, ¿verdad? Unos caños de metal y es no renovable. Los metales no están dentro de renovables, están dentro de los no renovables. Entonces aquí va a ir no renovable. Une con flecha los recursos del Paraguay, recursos renovables y no renovables, con los productos que se obtienen. Aquí tenemos recursos agrícolas, ganaderos, mineros, hídricos, pesqueros. Estos son los principales recursos del Paraguay, los recursos naturales, ¿verdad? Agrícolas, ganaderos, mineros, hídricos, pesqueros. Tenemos que unir qué se obtiene de estos recursos. Electricidad y agua potable. ¿De cómo se obtiene? De recursos hídricos. Recursos ganaderos. ¿Qué se obtiene? A través de los recursos ganaderos se obtiene leche, carne y cuero. Recursos mineros. ¿Qué se obtiene a través de los recursos mineros? Ladrillo, sal y hierro. Recursos agrícolas, ¿Qué se obtiene a través de recursos agrícolas? Frutas, verduras y cereales. Y por último, recurso pesquero se obtiene a través de gracias a este recurso se obtiene gran variedad de peces. Marca con una X el recurso principal que se utiliza para elaborar cada producto en el Paraguay. Aquí tenemos un anillo, luego tenemos carne, luego tenemos frutas y verduras. Muy bien. Recursos agrícolas. ¿Cuál es el recurso agrícola? El 1, el anillo, el 2, carne, o 3, frutas y verduras. Frutas y verduras. Recursos ganaderos. ¿Cuál es? El 1 no, porque es un anillo. El 2, sí, ganadero quiere decir que tiene que ver con carnes, con ganadería. Entonces, ganadero, entonces el del 2 se marca. Y recursos mineros. Ahí sí está el número 1, anillo. Así van a hacer este ejercicio. Parece complicado, pero es fácil. Es cuestión de atender la numeración de los dibujos y su clasificación. Después dice, explica la diferencia entre los recursos renovables y los no renovables. Los recursos renovables no pueden ser reemplazados. Dice, explica la diferencia entre los recursos renovables y los no renovables. Los recursos renovables pueden ser reemplazados o reutilizados. Entonces escribimos los recursos renovables pueden ser reemplazados por lo tanto no desaparecen. No desaparecen, se renueva siempre. Sin embargo, los no renovables no pueden ser reemplazados. Entonces vamos a poner aquí porque hay poco el espacio. Los no renovables no pueden ser reemplazados. Por ejemplo, si quitamos, como dije hace rato, piedra de un cerro, ya no podemos volver a obtener piedra del mismo lugar, ¿verdad? No pueden ser reemplazados. Y también se agotan. Y al final, al no ser reemplazados, se agotan. Va a llegar un día que hay un cerro, pregúntenle a mamá y a papá, hay un cerro de nuestro país que se está quitando todo ya la piedra de él y se va quedando chiquitito ese cerro. Y eso ya ahí nunca más puede haber otro cerro porque se va a ir agotando porque es no renovable. Entonces vamos a leer otra vez la respuesta del ejercicio 4.
Diferencia entre recursos renovables y no renovables. Los recursos renovables pueden ser reemplazados. Por ejemplo, una plantita de mango, como les dije, si su fruta, cuando comemos todo, podemos volver a plantar la semilla y vuelvan a hacer otra plantita. Lo mismo el árbol del naranjo. Cuando tomas toda la fruta de naranja de ese árbol, podés juntar la semilla, plantas y vuelven a hacer otra plantita de naranjo. Pero los no renovables no pueden ser reemplazados y al final se agotan. Junto con un adulto de tu familia, escribe 2 acciones para la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo podemos cuidar la naturaleza? 2 acciones, si me pueden poner por favor ahí. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en el área de medio natural para esta semana. Entonces, niños, les insto a que puedan volver a leer esta información y que vayan completando todo lo que es recursos naturales renovables y no renovables.